Bienvenido al podcast El Camino del Hombre Disruptivo. En este podcast vamos a hablar de propósito, masculinidad, hábitos, relaciones y por supuesto, la mejora constante. Todo lo que necesitamos como hombres para convertirnos en nuestra mejor versión y crear la vida que queremos. Soy Dante García y te invito a que me acompañes en este proceso para que, tanto tú como yo, mejoremos constantemente y dominemos nuestro camino. Ponte cómodo y empecemos. Lo quieran aceptar o no, el hombre moderno no sabe gestionar adecuadamente sus emociones. Seamos sinceros, la agresión física, el abuso psicológico, el maltrato verbal, los crímenes de pasión, incluso los vicios, las adicciones, los homicidios y las conductas erráticas son consecuencia de no saber gobernar las emociones. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que nos enaltecemos de ser la especie más inteligente sobre la faz de la Tierra, pero seguimos tomando decisiones fundamentadas en el sentir y no en el pensar. Somos sometidos por esta tiranía de las emociones. Abandonamos el camino hacia la virtud, abandonamos el camino de la razón, porque muchas veces solo queremos sentirnos bien. Algunos hombres llegan incluso a destruirse a sí mismos porque nunca aprenden a dominar sus pasiones, sus sentimientos. Por lo tanto, es necesario que aquellos pocos valientes, como tú, que estén dispuestos a buscar la virtud, ejerzan un sabio control sobre sus emociones. Hoy, más que nunca, la sociedad necesita de hombres serenos, asertivos, justos, valientes y también sabios. ¿Y cómo lo hacemos? Para poder ejercer un sabio control sobre las emociones, primero debemos averiguar con qué estamos lidiando, es decir, qué son las emociones. Imagina por un momento que estás llegando a tu casa, ya entrada la noche. A la vuelta de la esquina, no sabes de dónde te sale un perro negro enorme y empieza a ladrarte mostrando sus enormes dientes. El lenguaje corporal del perro te deja saber que está preparado para hincarte sus colmillos ante la menor provocación. Incluso sientes que te va a saltar al cuello. Y sientes también un incómodo nudo en la garganta. Tu respiración empieza a aumentar. Empiezas a sudar frío. Tus pupilas se dilatan, tu visión se nubla en la periferia, enfocándote en la presencia de ese enorme perro que sigue ladrándote. La amígdala, el hipotálamo, la glándula suprarrenal aceleran su actividad, segregando cortisol y adrenalina, preparándote para luchar o para huir. Sientes el palpitar de tu corazón cada vez más fuerte, un estremecimiento recorre tu espalda y hay un leve sudor en tus manos. Y en ese momento, sientes miedo. El miedo, al igual que otras emociones como la felicidad, la tristeza, la sorpresa, la ira, el asco, son consideradas por Paul Ekman, un psicólogo estadounidense pionero en el estudio de las emociones y de la expresión facial, como las emociones primarias, las emociones universales que experimentan los seres humanos a lo largo de su vida, independientemente de la cultura o del territorio en el que vivan. De estas emociones primarias se derivan el asombro, la confusión, la inseguridad, los celos y demás emociones que a día de hoy se desconoce si son combinaciones de emociones primarias o si son emociones independientes pero que experimentamos con menor frecuencia. Lo importante de todo esto es que las emociones son respuestas fisiológicas del cuerpo frente a un determinado estímulo o frente a una determinada situación que influyen en nuestro pensamiento y en nuestra conducta. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa impulso que induce a la acción. Si bien las emociones pueden influir en nuestro actuar, no lo predeterminan. Así que aquí nos encontramos con la esencia, con el quid de este asunto. Porque, de manera estricta, no podemos controlar las emociones como si se tratase de un botón que podemos encender y apagar, un botón que al presionarlo dejaremos de sentir y al volver a presionarlo sentiremos una emoción. No, en realidad son un fenómeno que sucede de forma inconsciente y autónoma. No obstante,
sí podemos ejercer control sobre nuestra respuesta a nuestras emociones, a una determinada emoción. Volvamos a nuestro ejemplo. Al estar frente a ese perro enorme, tu cuerpo reacciona de una manera instintiva y activa automáticamente una serie de procesos y de funciones que tu conciencia interpreta y cataloga como miedo. Es decir, tú no controlas qué hormonas o qué procesos bioquímicos se ponen en marcha. Lo que controlas es qué decisión vas a tomar, si luchas o huyes. Al experimentar alegría cuando abrazas a un ser querido, por ejemplo, a alguien que no habías visto hace mucho tiempo, no se presentan los mismos cambios fisiológicos o los mismos procesos neuroquímicos que cuando experimentas el miedo. La oxitocina y la serotonina segregadas por tu sistema nervioso al momento de abrazar a tu padre, a tu hermano, a tu hija, no están presentes en la hipotética situación de estar frente a un perro ladrándote ferozmente. Y estos procesos en tu cuerpo, en lugar de hacerte sentir temor, te hacen sentir alegría, felicidad. Por esta razón, las emociones llegan a ser distinguibles unas de otras porque sus características químicas son diferentes. Ahora bien, aunque no se pueda controlar qué hormona segregar o qué proceso químico iniciar, sí se puede tomar una decisión racional y sobre todo consciente sobre cuál va a ser el próximo movimiento, es decir, cómo vas a responder ante la emoción que estás experimentando. Si el tarado, el cretino de tu jefe menosprecia tu trabajo y constantemente se está refiriendo a ti y a tu trabajo con adjetivos despectivos, si constantemente te humilla frente a tus colegas, pues es con toda probabilidad que vas a experimentar una ira y muy profunda. Sin un análisis racional de la situación, de lo que estás experimentando, de la emoción que te está invadiendo, en este caso la ira, pues vas a reaccionar instintivamente de forma violenta. Incluso vas a darle una buena bofetada a tu jefe, o mínimo vas a recordarle a su mamá. Ese impulso, ejecutado por la emoción, es irracional. Es decir, no toma en cuenta las posibles consecuencias de golpear o insultar a un superior en el trabajo. Por lo tanto, aquel hombre que abusa física o verbal o psicológicamente de otra persona está actuando irracionalmente, está actuando sin ser consciente, no tiene dominio propio. Aquel hombre está siendo dominado por sus emociones y se convierte en un auténtico esclavo. Es un hombre conquistado por sus impulsos, por su líbido. Es un hombre que está condenado a la degeneración y perversión de sí mismo. Y lo peor es que también de los demás. Entonces, ¿cómo impides ser dominado por las emociones? Para empezar, es fundamental entender que en la vida hay sucesos y también circunstancias que no podemos controlar, que no podemos cambiar, alterar e incluso impedir. No podemos controlar las injusticias, las atrocidades, la incompetencia de nuestros líderes políticos, así como tampoco podemos controlar lo que otras personas dicen, piensan, opinan sobre nosotros, y mucho menos podemos ejercer control alguno sobre las condiciones climáticas o sobre el tráfico que vamos a experimentar el día que recién comienza. Estos son eventos completamente ajenos a nuestro poder. Epicteto, el filósofo estoico, diría: no importa lo que te ocurre, sino cómo respondes a lo que te ocurre. Y volviendo al ejemplo de tu jefe, de ese odioso y tarado jefe, pues no depende de ti que éste haga o diga cosas sobre ti, porque lo que de ti depende es lo que contestas, lo que haces, lo que piensas, es decir, tu próximo movimiento, tu próxima respuesta, sí están gobernadas por ti. Pero esto nos lleva a otra gran pregunta: ¿cómo saber reaccionar ante las diferentes emociones que hay? Sun Tzu diría: si no te conoces a ti mismo ni a tu oponente, en cada batalla serás derrotado. Así que el primer paso para gestionar mejor las emociones es aprender a reconocerlas. Porque hay un pequeño espacio de decisión entre el estímulo, es decir, la emoción que sentimos, y la respuesta que damos. Este espacio es el que determina cómo interpretas la situación y la emoción que se desprenden de ella. No es que alguien
te ponga furioso, sino que tú decidiste ponerte furioso ante lo que esa persona dijo o lo que hizo. Es en este pequeño espacio donde tienes el poder para gestionar tus emociones, pero solo puedes hacer uso de este poder cuando eres consciente, cuando aprendes a reconocer aquello que estás sintiendo. El saber identificar, entender, incluso definir las emociones es primordial para ejercer dominio sobre estas. En las películas de exorcismos, que hay un montón de ellas, hay una herramienta común que utilizan los sacerdotes, aquellos encargados de liberar a la persona poseída de este ente demoníaco. Una herramienta que sí o sí utilizan, y es reconocer, averiguar el nombre del demonio. Porque cuando hacen esto, cuando logran identificar el nombre de ese demonio, entonces sí logran tener autoridad sobre el mismo, y de esa forma procede mejor el exorcismo. Ahora bien, de igual forma, cuando reconocemos la emoción que experimentamos, podemos gobernarla y saber responder sabia y serenamente. Pero no nos confundamos. No estamos hablando de reprimir o de negar la emoción, porque esto solo genera mayores daños a largo plazo. Se trata más bien de involucrar a la razón en todo este proceso e impedir que tus acciones sean producto enteramente de las emociones. Esto sucede con todas y con cada una de las emociones que experimentamos, emociones buenas o emociones que creemos malas. Por ejemplo, cuando un chico siente felicidad al saber que aquella mujer, aquella chica que le gustaba, ha aceptado ser su novia, se deja inundar por completo por esa emoción. Es en esos momentos donde es imprescindible que no te dejes llevar por el placentero sentimiento de felicidad al saber que le gustas a esa mujer y empiezas a prometer cosas tras cosas tras cosas. Sí, experimenta la emoción, sí, aprende a identificarla, a entenderla, incluso puedes disfrutarla, pero no permitas que esa emoción te lleve a decir o hacer cosas que comprometan la relación o te pongan en una situación muy desfavorable. Ahora bien, el segundo paso para dominar las emociones es ser consciente de nuestra respiración. La frecuencia e intensidad de tu respiración están directamente relacionadas con tu estado de ánimo. En el momento en el que te encuentras frente a ese perro ladrándote en la noche, tu cuerpo empieza a aumentar la presión sanguínea, empiezas a recibir más oxígeno para empezar a distribuirlo a las extremidades que eventualmente te van a servir o para luchar o para correr. Por otro lado, cuando estás sentado en casa, cuando estás disfrutando de un buen café, de un buen libro, cuando estás viendo una película, pues tu cuerpo no necesita de altas cantidades de oxígeno, porque está en reposo, por lo que tu respiración es mucho más lenta y es menos frecuente. Entonces, la respiración es un mecanismo que podemos utilizar de manera intencional, escúchame bien, para contrarrestar los efectos químicos de una determinada emoción. Recuerda, las emociones son respuestas fisiológicas del cuerpo. Para combatir y reducir el impacto de una emoción emergente, podemos acudir al poder de los cambios fisiológicos intencionales que se producen a través de la respiración consciente. Y esto es algo que seguramente ya has escuchado un montón de veces en varias ocasiones, sobre todo cuando te dicen, tranquilo, hey, tranquilo, respira, o respira profundo y cuenta hasta 10. Pues bien, respirar profunda y pausadamente le comunica inconscientemente al cerebro que no hay peligro alguno, que no hay un peligro que requiera la activación de los mecanismos de supervivencia. Porque siendo conscientes de nuestra inhalación y exhalación, de una profunda inhalación y exhalación, el sistema parasimpático entra en acción, suavizando los músculos, reduciendo la presión arterial, disminuyendo el ritmo cardíaco y favoreciendo la producción de dopamina, de serotonina, de acetilcolina, hormonas presentes cuando estamos en un estado de tranquilidad, de paz. Asimismo, tus funcionamientos cognitivos se empiezan a restablecer, permitiéndote pensar con mucha más claridad, en orden. Por tanto, en momentos de inquietud, en momentos en los que sientas que la tristeza te invade, en los que hay desasosiego, enojo, la respiración consciente puede ser la solución más eficiente para contrarrestar los efectos de estas emociones. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto?
¿Qué me gustaría que te llevaras de este episodio? Primero, que recuerdes que para gestionar adecuadamente tus emociones es necesario entender que hay cuestiones que no dependen de nosotros, que no podemos controlar. Para saber cómo responder frente a estas situaciones, es fundamental identificar, entender y definir las emociones que experimentamos. Y una vez identificadas, podemos abrirle la puerta a la razón y hacer uso de la respiración consciente para contrarrestar los efectos fisiológicos evocados por las emociones y empezar a tomar decisiones basadas en el pensar y no en el sentir. Epicteto nos recuerda: si alguien entregara tu cuerpo al primero en llegar, te indignarías. Sin embargo, tú entregas tu mente al primero que pasa, pues basta que cualquiera te insulte para que te sientas injuriado y confundido. ¿No te avergüenzas de ello? Para terminar, te invito a buscar la virtud, a perseguir la excelencia, a que te libres de la tiranía de las emociones, que seas un hombre de dominio propio y de virtud y de sabiduría, un hombre que logró conquistarse a sí mismo, un hombre que el mundo necesita, un hombre que es digno de ser llamado como tal.